programa tiene la idea de informar, orientar, dar a conocer diversos programas que trabajamos en el Instituto Municipal de la Mujer para el municipio de Mexicali. Y al día de hoy tenemos un programa que se inscribe dentro de las acciones que llevamos a cabo dentro de la cultura de la paz y la no violencia en nuestro municipio de Mexicali. El día de hoy contamos con algunos invitados, especialmente al maestro Yair Hernández Peña, a otra colega, Dana Morán, y otras personalidades que nos acompañan. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante, que son acciones para la prevención del embarazo adolescente. Como ustedes saben, el embarazo adolescente es uno de los temas que Baja California ocupa los primerísimos lugares en embarazo adolescente. Y esto pues tiene implicaciones muy fuertes para, especialmente para las niñas que se embarazan, les interrumpen su carrera, su vida. A los chicos también les afecta muchísimo el saber que son papás, ¿no? Y tiene un impacto muy fuerte en nuestra comunidad. Por eso el día de hoy nos van a permitir hablar sobre cuáles son las acciones para prevenir el embarazo adolescente. Sin más preámbulo, les dejo en compañía de mis colegas. Adelante, maestro Yair. Ante todo, primeramente, ¿verdad? Bienvenidos nuestros invitados. Vamos a dar una breve biografía de nuestros invitados especiales. Nos acompaña Yair Hernández Peña, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC. Es maestro en Administración Pública y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California. Además, cuenta con una especialidad de estudios de la frontera México-Estados Unidos por el Colegio de la Frontera Norte. Tiene varios cursos, talleres y diplomados en temas de género, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, género y juventudes. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos sobre prevención de la violencia juvenil, prevención de la violencia de género, juventudes y salud sexual y reproductiva. Desde organizaciones de la sociedad civil y gobierno, entre otros, destacan el proyecto del Sistema Local de Prevención de la Violencia en Tijuana, el proyecto de derechos sexuales y reproductivos como estrategia para prevenir el embarazo adolescente y la violencia sexual. Tenemos nuestra otra invitada, que es la maestra Dana Morán. Una breve semblanza de nuestra invitada, quien es nacida en Mexicali, Baja California, es licenciada en psicología con maestría en estudios socioculturales, los 2 títulos otorgados por la Universidad Autónoma de Baja California. Durante y después de su maestría ha acompañado a familiares de personas desaparecidas, mujeres y madres en su mayoría, durante sus procesos de búsqueda, resistencia y memoria. Desde hace 4 años es miembro de la colectiva de las Centinelas, red de acompañamiento por el derecho de decidir. Ha trabajado para el Fondo del Bienestar y el Avance de las Mujeres, que es FOBAM, desde el año 2020. Como socia implementadora, coordinadora del desarrollo del liderazgo adolescente en Mexicali, y este año está dentro del seguimiento del proyecto. Bienvenido, maestro Yair. Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto. Nos vamos a permitir compartirles. Mucho gusto estar aquí con ustedes en estos minutos. Decidimos titular la presentación Acciones para la Prevención del Embarazo Adolescente. Espero pues que nuestro auditorio nos esté escuchando, que tenga algunas preguntas. Lo primero que queremos compartirles es el fenómeno del embarazo adolescente en Baja California. Si bien estamos por debajo de la media nacional en torno al embarazo adolescente, es decir, ha avanzado bastante la entidad, seguimos teniendo el fenómeno presente, lo cual
En el problema central, pues lo enunciamos como sigue habiendo un alto número de niñas y adolescentes con embarazo a temprana edad. La adolescencia se entiende para efectos de este tema de los 12 a los 19 años. Eh, en este sentido, las causas de este problema son variadas, entre ellas los que sigue, bueno, existen los patrones socioculturales machistas que se fomentan a infancias y adolescencias en la entidad, en particular roles y estereotipos de género. Ejemplo de ello es el amor romántico. Otra causa es las habilidades socioemocionales poco fortalecidas. Estas habilidades pues, que tenemos todas las personas y que son útiles a lo largo de nuestra vida, entre ellas el liderazgo, la toma de decisiones, pensamiento crítico. Tenemos un contexto legal sobre derechos sexuales y reproductivos. Bueno, vimos un contexto que muchas veces no garantizaba el derecho a decidir de las mujeres y por ende los derechos sexuales y reproductivos. Las personas cuidadoras de niñas, niños y adolescentes, pues tienen ausencia de educación integral en sexualidad. Los espacios escolares abordan y abordaban el tema desde un punto de vista biológico, biologicista y no psicosocial. También hay funcionariado público que presta servicios no de salud, sexual y reproductiva, así como de atención en casos de la violencia que, bueno, no cuenta con perspectiva de adolescencias, de género, y existe el abuso y la violencia contra niñas y niños, y esto nos lleva a tener pues abandono escolar, lo cual trunca las trayectorias de las adolescentes en particular, y eso pues aumenta la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Hay una estigmatización y discriminación hacia las adolescentes. Hay una doble y o triple jornada por cuestiones del cuidado que implica hijos e hijas. Hay una inseguridad ciudadana para las infancias y adolescencias derivada de la violencia sexual. Hay una violación, ¿no?, a los derechos humanos de las niñas y adolescentes, en particular de los derechos sexuales y reproductivos. Y desde luego la otra parte del fenómeno somos los hombres, ¿no? Y pues hay a veces, muchas veces, paternidades no responsables. Entonces, ese es el fenómeno al que nos enfrentamos desde causas y efectos. En cifras reales, al menos las que tenemos hasta el 2020 de INEGI, registra ese instituto 208.572 nacimientos, de los cuales 5% corresponden a personas adolescentes de 12 a 19 años, y si se revisa por el número real por municipio, vemos que pues Mexicali representa el 28% de estos nacimientos, es decir, tenemos un problema que atender. Y no se diga cuando revisamos los datos de las niñas teniendo niños y niños de 12 a 14 años, lo cual es una violación a los derechos humanos de estas niñas, porque bueno, no se garantiza la norma 046 de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violencia sexual. Esto es violencia sexual, ¿no? Todos estos casos. 38 tan solo para el 2020 en Mexicali. Es decir, en la entidad en 2020, 12 a 14, tuvimos 142 niñas teniendo niños y niñas, lo cual es complicado, ¿no? Bueno, no deberíamos de tener nada, deberíamos de tener cero, por eso es importante seguir trabajando en este tema. ¿Qué se ha realizado ante este fenómeno, al menos desde el 2021 y este año, que es lo que se tiene? Se han fortalecido capacidades institucionales en torno a homologar la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente con promover, ¿no?, una estrategia estatal, y a su vez que el Plan Anual de Trabajo que tiene el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, pues sea coherente con esta estrategia estatal y nacional. Se han conformado grupos municipales, tal es el caso del municipio de San Quintín y el municipio de Mexicali. El municipio de San Quintín, pues ya institucionalizados desde el Consejo Fundacional el año pasado.
Se han realizado pláticas, talleres enfocados en adolescentes, incluso jornadas, ¿no?, comunitarias, brigadas, ¿no?, en algunas colonias, por ejemplo en la zona de Santorales, acá en Mexicali. Se han promovido y difundido los derechos sexuales y reproductivos en comunidad a través de murales que las propias y los propios adolescentes, bueno, han pintado y han participado y desde esta manera se ha trabajado en todo, aquí algunas fotos de evidencia en todo el estado. Me gustaría también, uno de los componentes de estas acciones que se han realizado es la Escuela del Fortalecimiento del Liderazgo, para lo cual le doy la palabra a mi compañera Danay. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, quisiera agradecerles esta invitación por estar aquí, al maestro Yair y a Mino por venir a compartirles sobre el proyecto FOBAM 2022, pero que también tiene que ver con los proyectos FOBAM de los años anteriores, ¿no? Creo que es súper importante estos espacios para que se divulguen y para que se den a conocer como las acciones que se implementan y que se ejecutan desde instituciones gubernamentales, pues en este caso como el Instituto de la Mujer del Estado de Baja California. Entonces, pues muchísimas gracias. Estamos aquí muy emocionados y muy contentos de acompañarles, ¿no?, el día de hoy. Y como decía mi compañero Yair, cuando estaba como platicando como todas estas acciones que se han hecho a través de los FOBAM de años anteriores y justo también de una de las acciones que se han implementado, bueno, más bien una de las metas que se implementaron y dentro de esta meta, esta acción que tiene que ver con la Escuela de Fortalecimiento de Liderazgo Adolescente. Estas imágenes que están viendo son del año 2021. Sin embargo, esta escuela se trabajó desde el 2020. En 2020 tuvimos como como algo complejo, como esta dificultad, justo porque estábamos pues todavía en plena pandemia. Y sí fue algo que no sabíamos si realmente íbamos a tener como este auge, ¿no? Como este interés por parte de las infancias y adolescencias. Para nuestra sorpresa, sí hubo bastantes infancias y adolescencias inscritas en el proyecto, y esto pues se hizo de manera virtual. Sin embargo, ya en el 2021, ya que pudimos tener dos grupos, uno de manera virtual y otro de manera presencial, aquí en Mexicali les puedo platicar acerca de la EFLA Mexicali, que fue de 10 integrantes. En Ensenada también hubo una EFLA, también de 10 integrantes, y lo virtual fueron aproximadamente de 60 participantes también, de 60 compañeras realmente, porque yo que estuve coordinando aquí en Mexicali, realmente siempre fue como el conocimiento, la construcción del conocimiento fue muy a la par, ¿no? Que tiene que ver justo con este trabajo que se tiene que realizar desde estos proyectos, pensados siempre en no tener como estas actitudes adultocentristas, y al contrario, ¿no? O sea, pensar como de manera horizontal en cómo podemos construir conocimiento juntas, ¿no? Juntes. Entonces les platico un poquito acerca de esta escuela. Como su nombre lo dice, es Escuela de Fortalecimiento de Liderazgo Adolescente. ¿Y cómo es pues justo el nombre de fortalecimiento? Es porque creemos que ya son líderes, ¿no? Entonces realmente esta escuela servía como para fortalecer todas estas habilidades socioemocionales que tenían que ver con el liderazgo, con la toma de decisiones, con la participación, con el autocuidado, con la autonomía, con el empoderamiento, ¿no? Entonces, trabajando como todas estas habilidades, podíamos también pues trabajar otros temas, ¿no? Entre ellos eran los derechos sexuales de las niñas y adolescentes, pues como lo dije, el autocuidado, que tiene que ver con toda esta cuestión de desmitificar, ¿no? De desmentir estas cuestiones del amor romántico. Sabemos que la población adolescente, la población de juventudes, pues muchas de ellas tienen sus primeros como roces, ¿no? Sobre sus primeras atracciones, sus primeras relaciones afectivas,
Entonces era como un trabajo en conjunto en donde el conocimiento pues se iba construyendo, ¿no? Con base en cada una de las sesiones, ¿no? Estas sesiones duraban 3 horas, eran sabatinas y fueron pues presenciales. Una de las acciones súper significativas e importantes de esta meta en específico fue que justo durante el proceso de la escuelita, al final las últimas 2, 3 sesiones fueron como otorgadas para poder darles como mentoría acerca de la construcción de un foro. Este foro, que justo son las imágenes que ven, fue construido desde ellas, ¿no? Ellas fueron quienes pusieron los temas sobre la mesa, justo ellas eran quienes lideraban estos temas, ¿no? Quienes los divulgaban, quienes los discutían en el foro. Y creo que tiene que ver también con esta visión que deberíamos de tomar, en donde reconocerlas, que claro que pueden tomar decisiones, claro que pueden ejercer sus derechos, claro que deben de ser reconocidos y garantizados, ¿no? El derecho a la participación, el derecho a la toma de decisiones que tenga que ver con políticas públicas. Y un ejemplo muy poderoso de justo este foro, ¿no? Es que estos temas que se dieron en el 2021 en este foro, creo yo que están muy incorporados a la agenda y sobre todo al proyecto de FOBAM 2022, que en esos momentos estamos trabajando. Entonces creo que es de suma importancia escucharlas, reconocerles y no nada más escucharlas, reconocerlas y que ahí quede, ¿no? Sino seguir acompañándolas en este seguimiento de su proceso, pues sobre todo de estos espacios que son para las infancias y adolescentes baja californianas. Muchas gracias, maestra Danae. Y aquí también hay otras fotos, ¿no? De cómo también trabajamos con el sector privado a través de una empresa pues muy conocida que ustedes seguramente conocen, donde se capacitó al personal y a través del personal se dieron algunas pulseras y se difundió la norma 046, esta norma que incluso antes de la descriminalización del aborto en Baja California, el año pasado el aborto ya era legal por causales de violación sexual o una cuestión genética, ¿no? Que podría traer el producto durante la gestación. Entonces, sin embargo, el deber ser y la práctica, pues ahí hay una diferencia. Entonces, por eso la promoción de la interrupción voluntaria del embarazo y la norma 047 vinculada a los servicios amigables de salud para todas y todos los adolescentes, que incluso si nos están escuchando, ustedes pues tienen derechos sexuales y reproductivos, pueden acudir en cualquier momento, ubicar el centro amigable de salud que más cercano les quede, donde podrán darles mayor información sobre su salud sexual y reproductiva. También la pinta de murales, ¿no? Vinculados a la prevención, a estos mensajes alusivos a la prevención de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes en municipios como San Quintín y Mexicali, desde luego. También el proceso de capacitación a el profesorado de secundarias de zona de Santorales en Mexicali y de preparatorias en algunas colonias, que se ubican en algunas colonias del municipio de Tijuana. En el caso de Mexicali, que son las fotos que ven en esta presentación, se dio durante varias sesiones a través de materiales para que en general, las personas docentes puedan compartir información basada en evidencia, veraz, objetiva, y sobre todo porque trabajamos al servicio del Estado y por tanto tenemos que ser objetivos y laicos. Entonces, esta slide la saqué del informe que se entrega ante el FOBAM, que es el Fondo para el Bienestar de las Mujeres, del número de personas reales impactadas el año pasado. Si bien hay en general, bueno, se trabajó en varios municipios, Tijuana, Mexicali, Ensenada y San Quintín.
El total de personas docentes y de prestadoras y prestadoras de servicio, cuidadores, ya sea madres, padres o algún familiar, fue de 354, ¿no?, personas capacitadas, y el total de juventudes capacitadas es de 745. Parece un número muy menor, ¿no?, ante la cantidad de jóvenes que tenemos adolescentes en el estado. Sin embargo, son capacitaciones prolongadas, ¿no?, de al menos 8 horas para poder decir que está capacitado, pues tuvo que pasar por al menos 8 horas, y en el caso de docentes fueron procesos largos, de al menos 30 horas. Entonces, pues no hay recurso que alcance, entonces estos son personas que pueden verificar, hay listas de asistencia y demás. Y bueno, entre los principales como resultados intermedios que se logran palpar y productos que derivan del año pasado, pues está la Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo, el diseño de la ruta NAME, como en estas rutas que se trabajan de manera multiactor, también el aumento de conocimiento por parte de las adolescencias que fueron partícipes de este proyecto. Y bueno, esta es una parte, ¿no?, de las diferentes acciones que se trabajaron en todo el estado. Asimismo, ¿qué hay para este 2022? Este 2022 el proyecto se llama Contribuyendo a garantizar los derechos sexuales, ¿no?, y reproductivos de las infancias y adolescencias de Baja California. Y este proyecto está dividido en 6 metas, 4 directamente vinculadas con prevención del embarazo infantil y adolescente, y 2 metas vinculadas con la seguridad ciudadana o la prevención de la violencia comunitaria en el ámbito comunitario. ¿Por qué? Porque una de las causalidades del embarazo es la violencia sexual infantil. Por ende es importante pues sensibilizar, informar a la comunidad, ¿no?, no solo de que es un delito, sino que necesitamos pues alianzas territoriales que nos permitan disminuir y erradicar este fenómeno. Y le voy a ceder de nuevo la palabra a la maestra Morán para que nos comparta las metas. Sí, y bueno, rescatando también, o bueno, más bien relacionándolo con lo que al principio nos estaba compartiendo el maestro Yair, en relación como a las causas que nos llevan a este objetivo, ¿no? A esta población objetivo. Pues nuestros principales objetivos al tener la implementación de estas acciones, pues tienen que ver justo con reducir, ¿no? Con frenar estos patrones socioculturales que fomentan los roles de género, los estereotipos, los prejuicios, ¿no? Y también Luis Ramón, usted me dio mal los apellidos. Luis Ramón Montes. Micrófono prendido. Ya. Y también como capacitar, ¿no?, para poder fortalecer las habilidades socioemocionales poco fortalecidas que tienen que ver justo con habilidades del liderazgo, de toma de decisiones. Y otra de las cosas que hay que rescatar también para poder como pensar en por qué crear estas metas, pues tiene que ver con el contexto legal. A pesar de que ya tenemos nuestras normas oficiales, a pesar de que existe un marco legal de donde podemos tomar de ahí la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las infancias y adolescencias, en la práctica no se ve reflejado, ¿no? Y esto lo tenemos desde la desinformación, por ejemplo, de las personas cuidadoras de las infancias y adolescencias, también desde la poca quizás empatía, ¿no? O los prejuicios todavía que existen por parte de ciertos y ciertas prestadoras de servicios de salud, ¿no? Al momento de cuando una adolescente va al servicio amigable, pues a buscar simplemente condones, en ocasiones casi hasta es invitado o invitada a no volver, ¿no? Por este tipo de comportamientos, ¿no? Poco empáticos o todavía con prejuicio. Entonces, justo estas metas, estas acciones, pues tienen que ver con restar estos comportamientos, ¿no? Y fortalecer todo aquello que nos lleve en pro de las garantías de los derechos humanos, específicamente de los
derechos sexuales y reproductivos de las infancias y adolescencias. Y entonces en este FOBAM 2022 trabajamos con 4 acciones específicamente que tienen que ver con la prevención del embarazo infantil y adolescente. Y la primera meta nos llevaría a pensar en que su objetivo es impulsar el fortalecimiento de capacidades de los grupos GPA y de las instituciones públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual. Ok, esta meta tiene 3 acciones a trabajar, es decir, dentro de esta meta se va a trabajar también con un proceso de capacitación dirigido a personal de salud y trabajo social justo que trabaja con esos programas de aborto seguro y derechos sexuales, ¿no? De infancias y adolescencias, pues justo como para promover, para que puedan garantizar estos derechos. Otra de las acciones que trabaja esta meta tiene que ver con la capacitación sobre la ruta NAME, ¿no? Que es dirigido también a personas prestadoras del servicio en instituciones que tienen que ver con estos servicios de salud. Y la tercera meta que creo que es súper importante, la tercera acción de esta meta, creo que es súper importante, tiene que ver con la capacitación especializada hacia peritos y peritas, tanto de la Procuraduría como de la Fiscalía, para que puedan tener como una visión de género, ¿no? Una perspectiva de género y sobre todo de juventudes en el momento de hacer los dictámenes psicológicos, ¿no? Y periciales. Entonces, estas 3 acciones se englobarían en la meta 1. En la meta 2, su objetivo es promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las infancias y las adolescencias de 10 a 19 años. Y bueno, esta meta tiene que ver también con estos trabajos anteriores que ya ha realizado FOBAM desde el 2020-2021 y es cómo seguir desarrollando, ¿no? Evolucionando esta agenda, siempre pensando desde la voz de las infancias y de las adolescencias, que al final de cuentas, pues, ellas son las protagonistas, ¿no? De justo de estas acciones, de estas metas. Esta meta trabaja con 4 acciones, no, con 5, perdón. La primera tiene que ver con justo pues la creación de una agenda 2022. La segunda tiene que ver con generar un espacio de diálogo entre los actores estratégicos para la elaboración de esta agenda, ¿no? La tercera acción tiene que ver con generar una reunión de trabajo con instancias integrantes de los grupos estatales para la prevención del embarazo adolescente. La cuarta acción tiene que ver con implementar estrategias, pues obviamente sobre la agenda de 2022, es decir, que no se quede ahí la agenda nada más como algo teórico, ¿no? Sino que a través de esta agenda se puedan implementar acciones, se puedan implementar estrategias para que pueda seguir funcionando, ¿no? En estos contextos y sobre todo pues en estas poblaciones. Y la quinta acción que trabaja esta segunda meta tiene que ver pues con implementar una estrategia, una actividad dirigida a población indígena o afromexicana. Y bueno, para la tercera meta, tiene que ver, su objetivo es impulsar la escuela de fortalecimiento del liderazgo adolescente. Y ahora sí que me retomo un poco de lo que les platicaba hace un ratito acerca de la EFLA, de esta escuela. Como hace rato expliqué, la EFLA se ha implementado en Ensenada y en Mexicali. Sin embargo, todavía tenemos municipios en donde no se ha implementado. Y uno de los objetivos de este FOBAM es que justamente se trabaje en el municipio de Tijuana, ¿no? En este municipio donde no se ha implementado y donde estamos súper seguras y seguros que va a haber pues mucho enriquecimiento una vez que se implemente y que se ejecute esta escuela, ¿no? Y esta meta tendría que tener, o sea, tiene 2 acciones. La primera acción tiene que ver con 3 objetivos, es la implementación y ejecución de la agenda, es la realización de un foro como el que les platicaba hace rato, que al final de cuentas nace desde las chicas, ¿no? Nace desde las adolescentes que están inscritas a la escuela, desde sus necesidades, desde lo que ellas necesitan, lo que desean, de cómo quieren ser escuchadas, ¿no?
Y después de este foro, también se tiene pensado a la creación de una red justo de las alumnas, ¿no? La creación de esta red. Y la segunda acción de esta meta tiene que ver con que en años pasados también ya se ha trabajado este tipo de acciones, por lo cual ya existe una red, ¿no? de niñas y adolescentes de la EFLA pasada. Entonces es tener como elaborar, ¿no? E implementar un seguimiento y un acompañamiento para que estas redes puedan seguir trabajando en conjunto y puedan seguir tomando decisiones sobre todo en estas políticas públicas, ¿no? Que puedan seguir pues estando en la agenda, que sus voces puedan seguir, porque deben seguir siendo escuchadas, ¿no? Y la cuarta acción de este FOAM 2022 tiene que ver con implementar procesos de sensibilización sobre educación integral en sexualidad, dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales. Y bueno, dentro de esta meta se va a trabajar también con dos acciones. Tiene que ver una con la estrategia de prevención del embarazo mediante la implementación de educación integral en sexualidad, ¿no? En comunidades escolares. Otra de las acciones tiene que ver con los procesos de información y sensibilización dirigido a la ciudadanía en general, es decir, sabemos, reconocemos que también existe población de infancias y adolescencias que desgraciadamente no están en contextos escolares, ¿no? Ya sea por necesidades, porque sus contextos no se los permiten, ¿no? Entonces, la idea también es todas estas pues, herramientas, estrategias que tenemos desde la educación integral en sexualidad, no nada más focalizarlas en comunidades escolares, sino también sacarlas de ahí para que puedan ser difundidas, ¿no? A la comunidad en general y obviamente en localidades, en zonas donde sabemos que hay focos rojos de estos temas, ¿no? Sobre embarazo infantil y adolescente. Y pues obviamente tiene que ver con esta difusión de materiales, con esta difusión informativa, ¿no? Sobre lo que es la educación integral en sexualidad. Y la tercera acción de esta meta es la creación y el desarrollo de materiales innovadores que tomen como base la cartilla de derechos sexuales de adolescentes. Entonces, justo también para seguirle dando como difusión o como promoción a esta garantía de los derechos de las infancias y adolescentes. Gracias. Perdón, ¿te la avientas tú ahí? Sí. Sí, yo lo comparto. Gracias, maestra Anaí. Estas dos metas están vinculadas a la prevención de la violencia de género en el ámbito comunitario. Ya les comentaba que una de las determinantes sociales del embarazo adolescente es la violencia sexual. Entonces, es pues importante también prevenir, ¿no? Dotar de herramientas a las mujeres para que en alianza con otros actores en la comunidad, en el territorio, puedan diseñar y también opinar sobre servicios públicos que justo llegan a ellas en el territorio, en la colonia, y desde este sentido, pues es muy importante dotarles de capacidades, compartirles conocimientos, herramientas, para que puedan ejercer, ¿no? Sus derechos y, ¿por qué no defenderlos en el territorio? Y en particular para construir seguridad ciudadana. Y en este sentido se va a trabajar esta meta 1, que se llama la creación de redes de mujeres constructoras de la paz, quienes a su vez, a partir de un plan de trabajo participativo, implementan acciones en alianza con actores del territorio para mejorar el entorno, ¿no? Este entorno que les permita reducir factores de riesgo en el espacio público. Esta meta se va a trabajar en el municipio de Ensenada, y la meta 2, que tiene que ver con el fortalecimiento de redes Mujeres Constructoras de la Paz, se va a trabajar aquí en el área de Valle de Puebla, a partir de socios implementadoras que han estado mucho tiempo en el territorio. Tal es el caso de la maestra Rebeca Maltos,
con el modelo de ciudades seguras para las mujeres. Un poco del modelo se va a fortalecer a estas mujeres que ya están en el territorio, se les va a dotar de mayores herramientas y bueno, esperemos en esta que se pueda sumar, ¿no?, el Instituto Municipal de la Mujer. Desde luego, estamos trabajando también de la mano muy de cerca con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal. Y bueno, si bien algunas en estas dos metas, también se va a trabajar con las direcciones de seguridad pública municipal para facilitarles herramientas que les permitan, pues, implementar política pública con perspectiva de género en materia de seguridad ciudadana. Entonces, cualquier comentario, aquí está el correo, son algunas acciones que trabajamos de manera focalizada y en alianza con los diferentes territorios. Como no hay recurso que alcance, pues siempre lo hacemos de manera muy estratégica, ¿no? Entonces quedamos a sus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias, Yair y maestra Dana Morán. No sé si hay algún comentario pues, de parte del público, Fabiola. Mira, tenemos con nosotros le damos la bienvenida al maestro Guadalupe Acuña. Él es enlace educativo en Baja California. Saludos, maestro. Y efectivamente, como dice Jair, hemos trabajado, ¿no? Tenemos ya, bueno, 2 años trabajando el FOBAM, el Fondo para Prevención de Embarazo Adolescente, con algunas acciones focalizadas, pero Jair, quiero informarte pues que en este año nosotros hemos retomado FOBAM y hemos trabajado ya directamente en escuelas, ¿no? Con algunas pláticas, ¿no? De qué es el embarazo adolescente, cómo prevenir embarazo adolescente, con algunos materiales que hemos desarrollado. Por ejemplo, hemos tenido, y por eso es que hemos invitado al maestro Guadalupe Acuña. Él es enlace educativo en la Secretaría de Educación para que algunas escuelas, aquí tiene mucho que ver la sensibilidad, ¿no? De los y las directivas de las escuelas. Ahorita tenemos la fortuna de que tenemos una directora, dicen que es la primera vez que hay una directora en el CONALEP de Los Ángeles de Puebla. La directora nos invitó muy abierta a trabajar diversos programas, ¿no? Ahí con ella. Es una comunidad muy grande, no recuerdo cuántos alumnos tienen, y hemos empezado a trabajar con muy buen éxito con la directora. Trabajamos aquí pláticas sobre el tema de la violencia, porque el tema de la violencia también está asociada con la violencia sexual, ¿no? Y además de eso, la prevención del embarazo adolescente, ¿no? Que en estas escuelas son estratégicas, son muy importantes. Y hemos trabajado otros proyectos ahí comunitarios que le llaman ahorita la reconstrucción del tejido social, que está de moda, ¿no? Yo le llamo el surcido social, que realmente es armar trabajo comunitario de convivencia. Y hay nuevas escuelas que nos están pidiendo. Ayer nos hablaron del kilómetro, ¿cuál, Fabiola? Del kilómetro... Del Ejido Nayarit. Del Ejido Nayarit nos hablaron, qué cosa que nos dio muchísimo gusto. Nos hablaron del Ejido Nayarit para que trabajáramos con ellos el tema de la prevención de la violencia, el tema, nosotros nos tomamos muy en serio el tema de huertos urbanos, que también el maestro Guadalupe Acuña conoce. Entonces, hay acciones ahí muy, muy interesantes de comunidad y que con la experiencia que estamos teniendo en el CONALEP 1, es el 1, ¿verdad, Fabiola? Yo ando medio en Los Ángeles de Puebla. En el 1. Entonces, yo creo que sí, y como bien decía Jair y maestra Dana, la gran diferencia que tenemos en esta administración, bueno, es que ya tenemos el tema
de los derechos sexuales y reproductivos garantizados, especialmente para las mujeres, cosa que no teníamos el año pasado. El año pasado cualquier chica que fuera violada o que corriera riesgo, ya ahorita puede recurrir a los servicios médicos, ¿no? De interrupción de un embarazo no deseado, un embarazo por razones de violación, etcétera. Hoy nuestro marco jurídico es distinto y por eso es mayor nuestro compromiso de dar a conocer, de que la comunidad escolar, las y los usuarios conozcan este tipo de derechos. Yair, y qué bueno que conocemos las metas, porque ya ves que a veces, aunque queramos medio coordinarnos, pero nosotros ya tomamos el FOBAM como una acción estratégica, estamos trabajando capacitación, conferencias y otros temas relacionados, y queríamos por eso estas acciones también vamos a hacer nosotros en las escuelas. Estamos haciendo ese modelo también por ejemplo, vamos a hacer, ya hubo un mural, ¿verdad? Hicimos un mural, pero en la CONALEP, pero tiene que ver con huertos, con florecitas y cosas de eso. Pero también vamos a poner otro mural, porque está muy grande la escuela, otro mural donde podamos dar información, ¿no? Sobre, estamos pensando trabajar con algunas muchachas ahí que nos pidieron la pintura, como para, si sufres violencia, ¿no? Poner los tipos de violencia en un mural y donde ellas pueden denunciar qué es la violencia, ¿no? Entonces, eso ha sido muy, muy importante. No sé si alguien quisiera comentar, a ver, maestro Guadalupe, tú que estás muy metido en el tema. Claro que sí, cómo no. Claro, antes que nada agradecer la invitación, doctora. Hace tiempo que conocemos de su esfuerzo que viene haciendo para impulsar la agenda de género. Y bueno, pues en esta ocasión es una fortuna que esté en el ámbito municipal porque es donde es la más cercana, el orden de gobierno más cercano a las comunidades. Y es una experiencia muy afortunada porque en este momento diversas instituciones de los 3 órdenes de gobierno están desarrollando acciones en la misma ruta, aunque cada quien de alguna manera andan por su lado. Pero estamos convencidos de que en la marcha nos vamos a ir alineando, hacer un ejercicio de alineación estratégica en estos temas que tienen que ver pues con la reconstrucción del tejido social, desde el ángulo, desde lo que viene siendo la educación, el tema de los valores, el tema de la seguridad, el tema de la cultura de paz y proyectos productivos. Ahí estamos convergiendo con varias dependencias. Hoy estamos trabajando con la SADER, por ejemplo, SADER, yo lo que es la Zagarpa antes, todo lo que vienen siendo los huertos, en este caso ellos traen los huertos familiares, lo que es la agricultura de traspatio. El DIF estatal pues trae los huertos escolares, junto con la Secretaría del Campo. Y en el ámbito municipal, pues lo que usted me dijo, que están impulsando estas formas de atender las necesidades alimentarias, lo que viene siendo el autoconsumo. Así que nos complace mucho, sinceramente, que estemos en este momento desarrollando este modelo transversal. Y nosotros como sector educativo, pues ahora con la transversalidad de la educación, pues estamos en todos lados. Y sí nos interesa mucho estrechar esta relación, esta alianza, para que los recursos que traemos, porque es un problema que traemos todos de carácter presupuestal, pero si sumamos el recurso y el talento y todo lo que es la tecnología y la experiencia que ya se tiene, vamos a lograr mejores resultados. Es por eso que nos complace mucho el poder escuchar y también comprometernos y reiterar nuestra disposición para que vayamos construyendo una relación de trabajo colaborativo en donde todos sumemos algo. Y bueno, finalmente ya sabemos que va a ser en beneficio de nuestras comunidades, con ese enfoque, atendiendo en este caso la
la agenda de lo que es la perspectiva de género para que el municipio de Mexicali se mantenga a la vanguardia con una agenda progresista. Así que muchas gracias y aquí estamos atentos, doctora. Muchísimas gracias, Guadalupe. Sí, Jair, no sé si quisieran agregar algo. Ya ven que nos... Yo, si me permite, doctora, comentábamos al inicio del programa, Jair y Danae, muchísimas gracias por lo que nos comparten. Son esfuerzos muy importantes, ¿no? Que se vienen haciendo desde lo nacional, coordinado por el Instituto Estatal, y bueno, y que desparrama, se llega, ¿no? Directamente acá a Mexicali. Nosotros, fíjate, comentábamos que esto de la educación sexual es antes de la escuela, desde los niños y las niñas, ¿no? O sea, parece muy simple, pero no se menciona, pues. Entonces, desde ponerle el nombre correcto a las partes del cuerpo, ¿no? Que tendemos mucho a cambiarlas, y desde ahí, ¿no? La educación sexual como más integral, y desde bebés las personas, ¿no? Entonces, porque sí, para no estar después retomando los temas, después empezando, sino que sea algo como más natural, ¿no? Eso es lo que comentábamos. Sí, mira, aquí tenemos, por ejemplo, una de las chicas que trabajan en comunidad y que nos hacen el favor de ir a las escuelas. Por ejemplo, está Betty, está Cristi. Si nos quisieran comentar algo, la experiencia que han tenido ustedes con los escolares, con el tema de la educación, Betty, no sé si quisieras comentar. Doctora, estaba levantando la mano la maestra Danae, no sé si primero y después pasamos con los comentarios. Muy bien, adelante, Danae. Sí, no, nada más para sumar al comentario que nos dice la maestra Fabiola, en relación a justo en cómo, en el reconocer, ¿no? Que la educación integral en sexualidad, pues también debería de pensarse que tiene que venir desde casa, ¿no? En el poder nombrarle a las partes del cuerpo como realmente son, podría también como pausar, como restar, ¿no? Retribuir como al abuso sexual, ¿no? Ejemplo. Y justo en este FOAM 2022, pues se reconoce una de esas causas como principales del problema, ¿no? Y que tiene que ver con con la desinformación que existe por parte de las personas cuidadoras de las infancias y adolescencias, es decir, a las mamás, a los papás, a las abuelas, a los abuelos, a los tías, a los tíos que cuidan, ¿no? A las infancias y adolescencias, cómo es que están como desinformadas y por ejemplo, la meta, una de las metas podría ser totalmente como en dirección a eso, al momento de salir a la calle y poder dar como material de difusión que tiene que ver con la cartilla de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y que tiene que ver justo también con esta educación integral en sexualidad. Otra de las metas que podemos ver que suman al fortalecimiento de esta información están las MUCPAs. En las MUCPAs se trabaja por lo general con mujeres, ¿no? Ya grandes, digamos, no infancias y adolescencias, pero lo que estamos buscando desde el trabajo con estas MUCPAs tiene que ver que puedan ser como capacitadas especialmente para que esta información que ellas construyan y que ellas tengan durante estos talleres que ahora sí que van a venir, puedan ser replicados en sus hogares, ¿no? Entonces creo que es como nada más sumar este comentario. Gracias, Dana. Adelante, Betty. Sí, muy buenas tardes. Un gusto saludarlas y pues estar aquí en la reunión, ¿no? Es bien interesante trabajar con los jóvenes porque muchas veces nos ha tocado trabajar sobre todo escuelas como Covach, como CECITE, y resulta que hay mucha juventud que nos dice que aparte del desconocimiento de sus derechos, de sus obligaciones, aparte de toda esta cultura que han tenido reciclando la violencia, ¿no? Es bien interesante escuchar que las personas que están a su cuidado, ya sea mamá, papá, tíos, tías, cualquier tipo de cuidadores o cuidadoras,
reciclan esta violencia y son estas mismas personas las que limitan su acceso a sus derechos, ¿no? Entonces, hemos encontrado que es muy interesante y necesario trabajar desde la raíz, ¿no? Desde el núcleo familiar, desde el núcleo de las amistades, para poder cortar con estas violencias hacia las juventudes, ¿no? Y quitar el adultocentrismo y tener esta visión de que las juventudes sí quieren aprender, sí quieren ejercer responsablemente sus derechos, pero también hay que pensar en las limitaciones que tienen, ¿no? Entonces, muy agradecida con el maestro Yair y con el programa FOBAM, porque ha sido una retroalimentación muy importante para el trabajo que se ha hecho en el Instituto de la Mujer, ¿no? Muchas gracias. Miren, yo aquí considero algo muy importante que comentan. Algo que yo considero que es estratégico para nosotros, además del trabajo comunitario. Nosotros tenemos un potencial fantástico en las escuelas. El sistema escolar, por eso es el sistema escolar. O sea, si incidimos en la escuela, nosotros podemos incidir. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una política pública, es un espacio público, es un lugar donde el gobierno invertimos mucho dinero, hay muchos maestros. Para mí es un filón, ¿no? No con eso no quiero decir que la familia no se haga. Miren, está como el tema de las escuelas de tiempo completo. Fue un retroceso, o sea, así como hemos tenido avances en este sexenio, hemos tenido retrocesos. Y el haber retirado las escuelas de tiempo completo fue un retroceso kilométrico. ¿Para quiénes? Pues para las mujeres. ¿Por qué? Porque las escuelas de tiempo completo permitían a las mujeres dejar a sus hijos en una escuela cuidados, protegidos y no susceptibles de ser víctimas de abusos. ¿Por qué? Porque el abuso sexual se da alrededor de la familia. El tío, el abuelo, el papá, el primo, el hermano, o sea, es decir, el abuso sexual está en la familia y no vamos a educar, o sea, debe de haber espacios donde los hijos estén protegidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, los países avanzados, estamos hablando de Finlandia, de Inglaterra, de Estados Unidos, una mujer se va a trabajar, deja a su hijo, lo recoge a las 3, 4, hasta las 5 de la tarde. Y bueno, la escuela como instancia se encarga de decir, bueno, van a ir luego van a ir a deporte, van a ir acá, van a ir allá. Y eso es una gran protección para las mujeres, el cuidado de sus hijos. Este año por la pandemia, por lo que ustedes quieran, desaparecieron. Esperemos que el próximo sexenio o el próximo gobierno lo incluyan. Y este fue un retroceso muy grande, financiero o político, no sé, alguien se le fue. Pero las escuelas de tiempo completo han sido un reclamo del movimiento feminista a nivel nacional. Pero bueno, el sistema educativo son nuestro dinero, son nuestros impuestos, y yo creo que por eso estamos como un filón muy importante de atención para la prevención. Por ejemplo, Betty, ¿cuánto nos cuesta a nosotros como institución andar buscando pláticas con las mujeres? Es mucho, pero a los muchachos ahí los tienes, ahí está. De hecho, hoy en la mañana, ayer un alumno mío de una escuela, un director, subdirector, no sé qué es, me dijo y me dio mucho gusto. Me dice, usted fue mi maestra, pero nos daba clases de derechos humanos y de derechos de las mujeres, invitaba a la maestra Rebeca Maltos. ¿Por qué? Porque yo tenía ahí mi grupo cautivo, 40 personas. Y este muchacho, fíjate, le impactó esa plática que le dimos, ¿no? De salirte de lo convencional. Yo daba teoría y análisis de la cultura, ¿no? Pero Rebeca llegaba y daba un taller sobre el tema de violencia, bla, 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 bla. ¿Sí me explico? O sea, no quiero despreciar el espacio comunitario, sí es importante el espacio comunitario, pero ya para terminar digo,
La pandemia nos enseñó muchas cosas a toda la humanidad, a todos. Bueno, a mí me enseñó muchísimo. Pero ahora que volvemos a la normalidad, es oro molido que tenemos a todos los muchachos y muchachas ahí. Vamos a darle educación de calidad. Vamos a... perdona, que alguien nos quiere saludar. Buenas tardes, saludos Yair, saludos Guadalupe, Fabiola. ¿Cómo están? Hace rato que no. Hola. Bueno, ya. Gisela, Estamos. Cristina, a todos y Ya. a todas. Nos vemos. Le mando la Voy liga. con Pedro Sí, no, Chávez. ok, bueno. Voy a Gracias. radio, nos vemos. Bye, bye. Bye. Gracias. No, pues- Bueno, sin más, a veces es bueno entusiasmarse, pero ya la gente de ciertas décadas ya, podemos decir así, que bueno, gracias. No sé, Yair, ¿con qué te despides? Porque ya andamos ya en tiempo. Sí, en efecto, bueno, un saludo, ¿no? a caras conocidas, me da mucho gusto que estén involucradas en estos temas de prevención de la violencia, construcción de paz, ¿no? Desde el territorio, y desde luego al maestro Fernando González por su compromiso, ¿no? Desde esta visión de nuevas masculinidades. Sin duda necesitamos pues a más hombres, porque en particular este tema del embarazo adolescente, la otra parte pues son los hombres, y a ellos pues no hemos llegado y tenemos que llegar, son el otro lado del problema. Y en este sentido la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo ha cambiado, y las nuevas masculinidades son un tema central de la prevención del embarazo, y también los métodos no reversibles, ¿no? Esto, pues, con afán de que se sume a la discusión a nivel territorial, a nivel municipio, y qué bien que estén promoviendo este tipo de acciones. Desde luego, pues, son los municipios los que están cercanos a la ciudadanía en su quehacer público diario. Y ya con esto me despido. La educación integral en sexualidad es un derecho humano. Entonces, me parece que la escuela es un espacio adecuado, la escuela es un espacio laico, y la importancia de transmitir esa educación integral en sexualidad desde niveles tempranos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de manera gradual, según tu cognición, vas a ir dándole información a las personas hasta llegar, ¿no? Somos personas sexuales desde que nacemos, evidentemente, hasta que morimos. El cuerpo es político y necesitamos dotar de información a todo mundo, porque tienen muchas dudas las y los adolescentes. Entonces, la escuela es el mejor lugar. ¿Por qué? Porque hay que garantizar los derechos sexuales. Si ya las familias se oponen, pues de la escuela para afuera. De la escuela hacia adentro, ¿quién es el responsable de la información? Son las y los docentes, y como están al servicio del Estado, tiene que ser esa información objetiva, veraz, basada en evidencia. Es cuanto, estamos a sus órdenes, y me dio mucho gusto ver acá a Cristina, a Beatriz, que han sido compañeras de trabajo, ¿no? En estos temas. He aprendido mucho de ustedes. También de la doctora Leonor, de Fabiola, incluso de Danae. No conozco a Guadalupe Acuña, seguramente pronto vamos a colaborar. Estamos en... Bien. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora sí que Fabiola, la foto para retirarnos. Sí, les puedo pedir a todas las personas que nos acompañan si pueden habilitar su cámara. Y ahí ya vimos que traes porra aquí en el equipo del Instituto Municipal. Entonces, una foto. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas, especialmente a nuestro querido amigo Guadalupe, Danae, todos, y Yair. Gracias. Nos vemos. Bye bye.